Hola, hola. ¿Cómo están mis hermanos amados? Me estoy conectando unos minutitos antes para que algunos tengan chance de conectarse. Este, para que algunos tengan tiempo de conectarse un ratito, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Habíamos pensado con el pastor Lucho preparar algunos devocionales durante la semana para que tenía que ver con la semana de Semana Santa, ¿no? Entonces, tuvimos la idea de dar los estudios intercalados. El pastor Lucho el lunes, yo este miércoles y el pastor Fernando el viernes, aparte de los estudios que estamos dando durante la semana, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente hermanos, saludarles. Gracias por estar conectados. Veo a Diego Cruz, veo a Fifi. Espero que estés bien, Fifi, todo por allá por tu casa. Bueno, esperamos un ratito, unos minutitos, faltan un par de minutos en mi reloj para empezar. Así que vamos a hacer un devocional simple, no muy largo, no muy extenso. Algunos minutos solamente, unos minutos de tranquilidad y reflexión. ¿Qué es lo que pasó en esta semana cuando el Señor básicamente atravesó la última semana antes de su crucifixión, ¿no? Antes de su padecimiento y su crucifixión? ¿Sí? Entonces, bueno, estamos viendo que la gente está conectando. Hola Rafa, ¿cómo estás, mi hermano? Qué gusto saludarte por acá, qué gusto verte. Y bueno, nada, simplemente hacer una pequeña oración para empezar el devocional. No va a durar mucho, es un devocional un poco corto, aproximadamente una media hora no más. Y bueno, vamos a estar compartiendo esto para que los hermanos sean edificados. Hermano, queremos decirle que los extrañamos demasiado, quisiéramos que estar ya con ustedes, congregándonos en nuestro local y pasar tiempo juntos. No podemos. La mala noticia, ustedes ya la saben, el gobierno ha extendido la cuarentena por 2 semanas más, así que ya parece que estamos en una guerra, ¿no? Algo así, pero bueno, por alguna razón el Señor está permitiendo todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hay que agradecerle al Señor porque de alguna manera estamos bien, estamos asegurados aquí en casa y simplemente exhortar y animar a aquellos que son tentaditos por ahí a estar saliendo. No lo hagan, hermanos. Hay que colaborar con el gobierno, hay que guardar la cuarentena, hay que hacer las cosas que el gobierno nos está diciendo, porque si no, nos vamos a extender cada vez más. Yo estoy especulando que posiblemente al 26 de este mes, cuando se supone que termina la cuarentena, van a haber algunos estudios y van a estar haciendo algunos cálculos el gobierno y posiblemente la cuarentena se extienda. Hola Elba, ¿cómo estás? La cuarentena se extienda. Y entonces, bueno, hay que orar para que las cosas pasen rápido, ¿no? No es el fin del mundo todavía, pero parece. Ahora en el devocional que me ha tocado a mí compartir, bueno, simplemente como introducción, ¿no? Déjeme orar primero, ¿sí? Antes de comenzar. Señor, venimos a ti en tu presencia, todos los que estamos aquí hoy en este momento conectados, en una misma mente, en un mismo espíritu, Señor, y por medio de la internet. Queremos que tú nos hables, Señor, con tu palabra en este pequeño devocional que tienes para nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en el transcurso de lo que vamos a leer ahora y nos hables al corazón, porque lo que queremos es que tú nos hables, Señor. Y te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús. Y bueno, hermanos, como introducción simplemente quería decirles que el pastor Lucho empezó el lunes, ¿no?, con los eventos de la última semana de Jesús. Y en eso lo que el pastor trató fue básicamente lo que ocurrió del domingo al martes, ¿no? Es decir, ayer. Y eso está comprendido en Lucas 19:28 a Lucas 20:47. Entonces, a mí me va a tocar hoy estudiar o hacer un devocional o una leída rápida y compartir algunas cosas excelentes que Dios tiene para nosotros ahora, desde Lucas 21:1 hasta el capítulo 22, versículo 53. Y de ahí, el próximo viernes, el pastor Fernando va a estar terminando esta pequeña reflexión de Semana Santa. Entonces, hermanos, simplemente acompáñenme a Lucas capítulo 21, ¿sí? No sé si decir, abran sus Biblias, o prendan su smartphone, o prendan su laptop, o prendan su iPad, o su tablet. Bueno, estamos en tiempos modernos. Yo estoy usando acá mi computadora porque como soy medio ciego, prefiero usar letras grandes. Y bueno, vamos a leer Lucas rápido nomás, a partir del versículo 1 del capítulo 21. Dice, levantando los ojos, hablando de Jesús, obvio, ¿no? Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas.
Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, o sea, 2 pequeñas monedas, 2 blancas, y dijo, en verdad que esta viuda pobre echó más que todos. Imagínense lo que dijo Jesús. Él vio a la viuda que echa 2 blancas, solamente 2 pequeñas monedas, y Jesús dice, ella ha echado más que todos. Y el versículo 4 dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Cuál es la enseñanza de esta pequeña sección de lo que dijo el Señor? El Señor estaba en el templo, había acabado de exhortar a los sacerdotes, había discutido con algunos de ellos, de repente había ya tumbado las mesas, no sabemos, pero de pronto mira a esta viuda que estaba echando las ofrendas y dice, esta viuda ha hecho más, o ha puesto más ofrendas que muchos que tienen dinero y que ponen mucho incluso. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál sería la reflexión? Básicamente la reflexión, hermanos, es que no importa la cantidad que tú des, si es que estás contribuyendo para la obra del Señor. Nosotros sabemos que, bueno, en el Antiguo Testamento el Señor pedía los diezmos, ¿correcto? Los diezmos, ¿no? La 10ª parte de lo que uno ganaba. E incluso el Señor a veces permitía que una persona que no podía cumplir con los diezmos pidiera prestado de esos diezmos y después tenía que devolver con el 20% de interés, entre comillas, ¿no? Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento decía, indefectiblemente diezmarás. Pero ahora en el Nuevo Testamento muchos arguyen y discuten acerca de que, por ejemplo, si debemos o no dar el diezmo. Pero lo que no se dan cuenta es que ahora, antes en la ley se daba el diezmo, ahora se da todo. Es decir, todo lo que tenemos es del Señor. Y nosotros tenemos la voluntad de diezmar y ofrendar conforme a nuestra conciencia a lo que nosotros hagamos, a lo que el Señor nos esté proveyendo. Ahora, sabemos que Dios no necesita dinero, obvio, pero sin embargo, los diezmos y las ofrendas sirven para la manutención de la obra en sí, ¿no es cierto? Entonces, esta viuda estaba echando 2 blancas, y Jesús dice, he echado más que todos los que tenían un montón de riquezas. Pero el contenido espiritual de esto es lo siguiente: la viuda dio de lo que era más valioso para ella. Repito, la viuda dio lo que ella tenía por valioso en ese momento, porque como no tenía más para dar, dio todo lo que tenía. Y ese es el punto. No importa cuánta cantidad uno pueda dar o ofrendar, no importa cuánto puedas sembrar para el Señor. Lo importante es que lo que tú estás dando sabes que es importante para ti. Y en ese sentido no tiene nada que ver con la cantidad. Jesús no estaba bendiciendo a la viuda porque solamente dio poco, sino que porque lo poco que dio para ella era casi todo su sustento. Entonces es el valor que tú das a las cosas para el servicio del Señor. Esa básicamente sería la reflexión que encuentro ahí. Continuamos con el versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Interesante esto que dice el Señor acá. En cuanto a las cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Bueno, obviamente estaba hablando del templo. Ustedes saben que el templo de Herodes, que fue reconstruido, era una de las maravillas del mundo y era majestuoso, y el lugar santo y el lugar santísimo estaban enchapados en oro y toda la riqueza y las piedras preciosas que había allí. Y la gente siempre se asombraba de todo eso. Pero Jesús dijo una profecía aquí, no quedará piedra sobre piedra. El pastor el lunes estuvo compartiendo que el general Tito, en el año 70, entró con los ejércitos romanos, invadieron, sitiaron y destruyeron el templo, destruyeron todo, incluso para sacar el oro enchapado entre las piedras, entre los bloques, tuvieron que quemar las piedras para que el oro se derrite y caiga a tierra. O sea, fue una cosa muy salvaje, pero sucedió, se cumplió lo que dijo Jesús. Y esto a mí me hace pensar en lo siguiente. Muchas veces nosotros estamos abocados a darle excelencia a los edificios, ¿no? Al lugar, al local. Pero, hermanos, ustedes ya lo saben, simplemente se los refresco, ¿no? La iglesia no es la casa, la iglesia somos nosotros. Nosotros, todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, no somos una casa física, paredes, ventanas y puertas. Entonces, Jesús le estaba dando importancia a ellos en su corazón, de que no se trataba del edificio, sino de la relación con Él, de la presencia de Dios en sus corazones. Recuerden que Dios nunca pidió un templo, ¿ok? La iniciativa de ponerle un templo a Dios fue de David. Pero Dios vio que David no podía construir el templo porque sus manos estaban llenas de sangre, según lo que dijo Dios, y escogió a su hijo Salomón para que Salomón edificara un templo.
¿Ok? Entonces, en la mente de Dios no había un templo físico. Pero bueno, en agradecimiento a esa iniciativa, Dios le permitió a su hijo Salomón construir el templo, y también al rey David le construyó una casa enorme. Entonces, el objeto acá es simplemente este, ¿no? No es el templo en sí lo que nosotros necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de su carne y de su hueso. Versículo 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Acá los discípulos estaban preocupados porque Jesús les estaba hablando de varias cosas difíciles que todavía no sucedían, y ellos le están preguntando: ¿y cuándo va a suceder esto? Era una curiosidad, digamos, justificada, lógica. Entonces el versículo 8 dice: y entonces dijo: mirad que no seáis engañados. Primera advertencia: van a haber muchos mentirosos por ahí que van a hacer creer que son el Cristo, como ya lo hemos visto a lo largo de estos 100 años y antes incluso, ¿no? Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Hay muchos que dicen: yo soy Cristo. Hemos visto ahora último a un tal Miranda que se creía Dios, y etcétera, que se creía Jesús, y etcétera, de tonterías que no vale la pena hablar de eso aquí. Y sin embargo también dice que estos van a decir: el tiempo está cerca. Como por ejemplo algunas profecías de alguna secta por ahí que ustedes conocen, que profetizó de que Jesús había venido en más de una vez. Y como las fechas les falló, le cambiaron el contexto y resulta que vino de manera espiritual, y etcétera de cosas. Cosas que nunca han pasado. Entonces Jesús está advirtiendo al respecto de eso. Versículo 9. Y cuando llegáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Interesante esta sección. ¿Saben por qué? Porque esto viene pasando desde que Jesús murió. Desde que Jesús murió han habido terremotos, han habido guerras, nación contra nación y pestes. Y ahora la peste que estamos viviendo en este tiempo, el gran invisible coronavirus, que está de alguna manera apretando al mundo y apuntándolos a una dirección, ¿no? Entonces, esto Jesús ya estaba diciendo que iba a pasar, y bueno, y ahora también está pasando. Entonces, simplemente hay que tener aquí algunas precisiones que me gustaría dar muy rápidamente, ¿no? No quiero ser muy técnico ni mecánico en esto, pero algunas precisiones, por ejemplo, con respecto a las profecías del Señor, las profecías que Jesús dijo, tenemos que tener en cuenta que hay una ley de la profecía que se llama de doble referencia. ¿Qué quiere decir eso? De que tienen doble cumplimiento, o que se cumple una parte parcial en algún momento y después la otra parte en otro momento, ¿no? Entonces tenemos que sacar o tenemos que ver las profecías en el contexto en el que estaban siendo dichas. Entonces, una primera ley sería la ley de la doble referencia, o sea que una profecía tiene un contenido que se cumple en un momento. Cuando Jesús habló de la destrucción del templo, se cumplió obviamente en el año 70 después de Cristo. Pero también hay otras profecías en Daniel que se dice que se va a volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y que ese templo también va a ser destruido. Entonces, esta profecía que Jesús estaba diciendo, ¿no es cierto?, tiene doble propósito, doble cumplimiento, perdón. Y en esto hay que tener sabiduría. Entonces, segundo, la profecía se analiza a la luz del cumplimiento anterior. Una profecía se analiza a la luz del cumplimiento anterior. Es decir, en el Antiguo Testamento tenemos datos cronológicos de profecías que se han cumplido. Y esas profecías que se han cumplido han descrito momentos históricos. Y tenemos que tener la injerencia de relacionar eso, cómo es que se ha metido ahí. Entonces, por eso es importante que en nuestra escatología, en nuestra manera de entender el futuro, las cosas que se vienen en el futuro, tenemos que entender que a veces la interpretación que nosotros mismos le aplicamos tiene que ser cuidadosamente conectada en cómo las profecías se han dicho y se han aplicado desde la iglesia primitiva, por ejemplo, ¿no? El apóstol Pedro, por ejemplo, cuando en el día de Pentecostés, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro citó al profeta Joel, ¿no es cierto? Que esto es lo que dijo el profeta Joel: en los posteriores tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, tendrán sueños, verán visiones y señales. Pero no se cumplió todo allí. No hubo señales en el cielo, no hubo relámpagos, no hubo nada de eso. Entonces, ese también es un ejemplo de que las profecías a veces tienen doble referencia, ¿no? Y por último, se tiene que analizar la relación que tiene cada uno de ellas. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque, por ejemplo, hermanos, hay muchos que están un poquito asustados con lo que está pasando ahora. Hoy el fin se acerca, y se acercan todas las cosas, están como, ya el Señor viene pronto. Sí, efectivamente, en cualquier momento, hermanos, sucede el rapto. El reloj del mundo, ¿ya?, es el pueblo de Israel y lo que está pasando en el Medio Oriente.
Ese es el reloj que Dios nos ha dado a la iglesia como para saber qué está pasando en el mundo y cómo va a pasar. Y sabemos que todas las profecías apuntan hacia ese lugar. Ok, sin embargo, cuando yo he preguntado a muchas personas, oye, ¿y tú cómo crees que se va a acabar el mundo? Me dicen, bueno, no sé, caerá un meteorito, pues y ya, así como en la época de los dinosaurios y todos moriremos. O algunos que son religiosos por ahí me dicen, no, en la Biblia dice que cuando salga un papa negro, entonces se acaba el mundo. O sea, un papa de la Iglesia Católica. Entonces, esta ignorancia hace que la gente empiece a especular acerca de las cosas. Y la respuesta que nosotros los cristianos tenemos es la siguiente. El mundo se va a acabar cuando el retorno de Jesús sea inminente. Lo que viene en la cronología de los eventos que van a suceder es el rapto de la iglesia, 7 años de tribulación, la manifestación después de la mitad de estos 7 años del anticristo, donde va a querer destruir al pueblo de Israel, y la segunda venida de Jesús con sus santos y sus ángeles, o sea, nosotros y sus ángeles, y empieza el reino de 1000 años en donde Jesús y nosotros vamos a reinar, ¿no es cierto?, con Jesús. Y luego de los 1000 años, Satanás es soltado, y luego de que él es soltado, engaña un poco a un grupo de gente, y entonces desciende fuego del cielo, y la guerra más corta los calcina a todos. Y entonces empieza la eternidad. Eso es lo que le viene al planeta. Entonces, hay que tener esto como conocimiento, porque a veces nosotros como cristianos no sabemos dar una respuesta precisa. Y nos da un poco de temor decirle a la gente que no conoce al Señor, ¿sabes qué? El rapto de la iglesia viene. ¿Eres salvo? ¿Has conocido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Le has entregado tu vida? Porque es la única condición para que el Señor te guarde de la ira venidera. Vamos a leer algunos versículos aquí más adelante que hablan de eso. Entonces, el versículo 9 dice, ¿no? Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, en diferentes lugares hambres, pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Hermano, esto que acabo de leer ha pasado durante toda la historia de la iglesia y está pasando actualmente. Mucha gente que es cristiana es perseguida en países en donde condenan al cristianismo. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir en una sociedad tan pluralista que nos permite confesar o profesar y practicar lo que nosotros creemos sin ninguna restricción. Así que oremos por esas personas que son cristianos y están en persecución. Pero esto ha pasado siempre y sigue pasando. Pero el versículo 13 dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Interesante. En este tiempo que está el coronavirus aquí dando vueltas y que la gente está un poco confundida y que algunos cristianos que recién han conocido al Señor no saben qué es lo que está pasando, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros por los hermanos que están conociendo al Señor y por la gente que no conoce al Señor? ¿Hacia dónde los apuntamos? ¿Qué les vamos a decir? Póngase a pensar en un momento en esto. Si una persona ahorita, con todo el susto y el pánico que vive la gente, te pregunta, oye, ahora, ¿qué está pasando y qué se viene? ¿Qué le vas a responder? ¿Que el presidente tiene la culpa? ¿Le vas a responder de que esto es un problema o como esas teorías de la conspiración, que los chinos han hecho esto y aquello, etcétera, de cosas? Bueno, Dios permite todas las cosas. Hola Violeta, ¿cómo estás? Dios permite todas las cosas. Pero sin embargo, ¿qué le vas a responder? ¿Qué le vas a responder a la persona que te preguntan qué está pasando en este tiempo? Y Jesús dice en el versículo 13, y esto será ocasión para dar testimonio. Versículo 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Y hay que tener el valor de entender que una vez que tú abras tu boca, si estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hablar sus palabras y va a convencer a esa persona que reciba al Señor como Salvador y Señor. El versículo dice, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Qué interesante, ¿no? Y seréis entregados por vuestros padres. Es decir, Jesús dijo bien claro, yo no he venido a traer paz sino espada, porque el padre se levantará contra la madre y el hijo contra el padre, etc. Y eso está sucediendo, y ha sucedido. Conozco cristianos que recién conocen al Señor que tienen problemas con sus papás no aceptan que sean cristianos. Y te han lavado la cabeza y a qué religión te has metido. Y no es eso. Es simplemente que el Señor ya dijo esto. Entonces, versículo 17. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos. Esto me ha pasado literalmente, hermanos. Me han desplazado horriblemente porque se han enterado que soy cristiano. Versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y esta es nuestra confianza, que el Señor siempre está como escudo alrededor nuestro.
¿no? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esta sección de aquí se está refiriendo básicamente a la época en la que iban a vivir cuando el general Tito entró. Fue una de las dispersiones de los cristianos más terribles que sucedió en el año 70 después de Cristo, ¿no? Una de las primeras persecuciones que sufrió la iglesia fue después del martirio de Esteban, en donde, por eso Santiago, que estamos estudiando los sábados, Santiago le escribe a las 12 tribus de la dispersión, haciendo una analogía de los cristianos que se dispersaron a raíz del aperamiento de Esteban. ¿No es cierto? Entonces, dice el Señor que estos serán días de retribución, pero también esto tiene una doble referencia, porque el templo de Jerusalén se va a volver a construir, justo al costado del Domo de la Roca, o botarán el Domo de la Roca. Hay muchos teólogos que están en esta disyuntiva, pero de que se va a construir, se va a construir. Y de nuevo, el anticristo va a querer hacer las cosas que ahí están profetizadas en Daniel. Entonces, pero son días de retribución. Versículo 23. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Imagínense las embarazadas, lo que van a estar pasando con todos los problemas de hambre, de que no hay falta de control de la natalidad, que hay abortos, etc. Va a ser una situación muy terrible. Y ahora lo estamos viviendo. Esta cuestión de estos lobbies y estas ideologías que quieren seguir matando niños por millares. Versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es interesante, los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿no? Siempre, a veces nosotros como cristianos decimos, Señor, por favor, ven. Y es cierto, el Espíritu dice en Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús, y yo también quiero que el Señor venga pronto. Pero también tengo que tener paciencia como la tiene Dios, porque tiene mucho pueblo todavía que no le conoce. Y Dios quiere que esas personas lleguen al conocimiento de Dios. Versículo 25. Estoy leyendo bastante rapidito, hermanos, porque son bastantes versículos y no quiero ser muy largo esta vez. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Qué interesante. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto está hablando de desórdenes cósmicos. Van a haber cosas en el cielo, no necesariamente el cielo de nuestra atmósfera, de repente el cielo estelar de las estrellas, ¿no es cierto? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con gran poder y gloria. Esta sección se está refiriendo a la segunda venida de Jesucristo, por supuesto, después de la gran tribulación y después del rapto de la iglesia, que es previa a la gran tribulación. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y nosotros podemos decir, hermanos, ahora, en este tiempo, nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Una vez más lo repito, nuestra redención está cerca. El Señor viene pronto. El Señor está por llegar. No sabemos a qué hora va a llegar, pero va a llegar. Y cuando llegue, mamita linda, lo que le espera a este mundo, toda esta cuestión de la pandemia y el susto que hay, es absolutamente nada comparado con lo que se va a vivir en la gran tribulación. En Apocalipsis dice, ay de los moradores de la tierra, ¿no? Porque Satanás ha descendido sobre ellos, porque sabe que le queda poco tiempo. O sea, va a ser una situación muy terrible, y esto es lo que nosotros vemos como iglesia, son como unos anticipos. Versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dio una parábola, mirad la higuera y los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Es decir, cuando el hígado ya empezaba a salir, es porque ya se acerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una aclaración en este versículo que acabo de leer. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No se refería a la generación a la que el Señor estaba hablando. Se refiere a la generación de Israel, al pueblo de Israel. Es decir, Israel nunca iba a perecer ni desaparecer hasta que todo esto acontezca. 1948 se fundó el Estado de Israel, ¿no es cierto? Me imagino que Hitler en su tumba y sus huesos se habrán revolcado después de enterarse, si es que se enteran, no sé, es que después de intentar destruirlos a los judíos, se establecieron como nación, ¿no? Y eso fue es una señal también, que el Señor dice que va a reunir a su pueblo.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto para nosotros es una promesa, hermanos. Tenemos que estar parados, estancados, clavados en la palabra de Dios. No tenemos otra solución, no tenemos otra cosa. La palabra de Dios para el cristiano lo es todo. No es sugerencia. La palabra de Dios no es consejo solamente. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios, absolutamente el pensamiento de Dios. Dios y su palabra es lo que el cristiano tiene para este tiempo. Y el Señor es soberano y tiene absoluto control de todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando, el Señor lo está controlando. Versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos que habitan sobre la faz de la tierra. Versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice, para que seáis tenidos por dignos. Qué interesante esta sección que habla el Señor. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Interesante, ¿no? Ustedes saben de que, como estaba enseñando en Santiago dice que nosotros somos perfectos, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿soy digno o no soy digno de escapar de todas estas cosas que se vienen? ¿Me considero digno o soy indigno? ¿Cómo puedo entender esto? Si yo estoy en Jesús, ¿no es cierto? Si yo soy cristiano y estoy en Jesús, y Él es mi Señor y Salvador, no tengo por qué temer, porque estoy asegurado. Y eso me hace digno a mí. No soy digno por lo que yo hago, porque lo que yo hago es horrible, ¿no es cierto? Pablo dice bien claro, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, soy digno por la justificación que Cristo logró a mi favor. Entonces, ya estamos, simplemente confiando que el Señor nos va a proteger. Versículo 37. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se sentaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Después saltamos al capítulo 22. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Acá hacemos una pequeña explicación, una breve explicación. La Pascua era la fiesta que se conmemoraba todos los años en el mes de abril, justamente que era el primer mes que Dios declaró que se convertía en el primer mes, cuando los judíos salieron de la esclavitud de Egipto. Y Dios les dio indicaciones de aquella fiesta. Se iba a celebrar durante 8 días, iban a comer el cordero, iban a hacer una sarta de cosas, y esto era conmemorado anualmente. Entonces Jesús no solamente comió la Pascua los últimos 3 años de su ministerio, la comió desde que era niño, porque como todo judío, ellos cumplían con todos los ritos o con todas las fiestas anuales, las festividades anuales de su religión, por así decirlo. Entonces, solamente para aclararlo, porque muchos piensan que Jesús solamente comió 3 Pascuas, y no, Jesús comía la Pascua desde que era muchacho, es más, siempre casi, ¿no? Porque los judíos es parte de la existencia del pueblo judío, esta festividad era obligatoria. Entonces dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Qué interesante. Esto me llama la atención, hermanos, pero también me da risa. Dice, y los principales sacerdotes, un sacerdote principal se supone que era una de las personas más espirituales del mundo, que tenía comunión con Dios, que hablaba de parte de Dios, que tenía que conocer la palabra. Era una persona que tenía en cierta medida el privilegio incluso de poder entrar una vez al año con la sangre para ofrecer sacrificios por el pueblo. Pero sin embargo, esta persona en su corazón dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. O sea, querían matar al Señor. Es increíble todo lo que es la religiosidad, ¿no? Porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Esta es una de las pocas oportunidades en donde vemos cómo Satanás actúa personalmente. Muchos piensan que muchos piensan que Satanás es omnisciente y está en todo lugar. No es así. Satanás no es el Señor y no es el Espíritu Santo y no está en todo lugar. Es un ángel caído y nada más. Satanás no está en todos los lugares, pero en la Biblia podemos ver específicamente los momentos en donde él actuó personalmente, y este es uno de ellos. Así que era de importante relevancia lo que estaba pasando aquí. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Qué interesante. Uno de los 12. Me hace acordar el salmo que el Señor dijo, no, el que comía pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Pero él se comprometió y buscaba
una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Por qué espaldas del pueblo? Porque el pueblo había ganado, o Jesús había ganado cierta aceptación del pueblo por las enseñanzas que daba y por el desafío que Jesús demostraba frente a los sacerdotes y a los escribas, que se juraban pues la crema innata de la religión judía. Entonces, después de este momento, hay un salto aquí, ¿no? Y ustedes saben que el Evangelio de Lucas toma como fuente el Evangelio de Marcos, por eso que la narrativa a veces tiene ciertos saltos. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Interesante, sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Esta sesión a mí me llama mucho la atención. ¿Saben por qué, hermanos? Porque me hace pensar en cómo Dios dirige a sus hijos. El Señor, cuando te va a mandar a hacer algo, ¿de acuerdo?, te va a dar las indicaciones. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que bien nos parece porque somos juiciosos. Pero cuando Dios nos está dirigiendo, ustedes se dan cuenta en toda esta descriptiva y esta narrativa de cómo específicamente punto por punto el Señor les dijo para que vayan a encontrar el lugar y hablar cómo y qué preguntar y qué decir. Me llama mucho la atención. Y si nosotros esperamos ser guiados por Dios, ¿de acuerdo?, entonces tenemos que ser así de específicos como el Señor fue, como fueron los discípulos con el Señor en esta oportunidad, ¿no? Entonces, versículo 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con ellos los apóstoles. Bueno, se sentó a la mesa es figurativo, porque ustedes saben que en las mesas no tenían patas en esa época, ellos se recostaban, como que se echaban de costadito, con los pies estirados y juntos unos de otros, ¿no? Y recostados casi unos de otros. Habían como unas almohadillas sobre las cuales se recostaban, ¿no? Entonces, se sentó a la mesa con los apóstoles, versículo 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Como repito, Jesús ya había comido esta Pascua varias veces, casi, es decir, desde que tenía uso de razón, ¿no? Siempre, porque era parte de la festividad anual que todos los hebreos, los judíos conmemoraban anualmente. Pero el Señor sabía que esta era la última Pascua, esta era la última. Y él dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua antes de que yo padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Interesante. Y después dice el versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Solamente en el versículo 19 quiero hacer una anotación precisa. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria. En memoria. Haced esto en memoria. Esto es una remembranza, una conmemoración. Hacer algo que no tiene nada que ver con lo que ahora se hace o se practica de manera religiosa. Lo que una iglesia popular en nuestro país practica, que se llama la transubstanciación. No hay ningún poder de convertir un pedazo de pan en el cuerpo de Cristo. Solamente es una remembranza. Es un recordatorio. Nosotros recordamos cuando hacemos la comunión o cuando compartimos la comunión o la Santa Cena en la iglesia, simplemente es un recordatorio. Nada más. No estamos convirtiendo el pan en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que a veces se malinterpreta. Entonces no tiene nada que ver con eso. Versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Imagínense el corazón del Señor. El Señor compartió durante los 3 o 4 años, porque no está bien decir que solamente fueron 3, algunos piensan que fueron 4 años. Entre los 3 o 4 años de ministerio compartió con Judas. Toda la vida. O sea, Judas estuvo ahí siempre. Y el Señor los trató a todos por igual. Incluso cuando el Señor lavó los pies de los discípulos, Judas también estaba ahí. Y sin embargo, el Señor sabía lo que iba a hacer Judas. Y eso fue interesante, ¿no?
O es interesante. Entonces dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Imagino todo el barullo que se armó cuando Jesús dijo esto, en ese momento. Habrá sido una tensión bien difícil, ¿no es cierto? Bueno, el Evangelio de Juan narra más específicamente qué fue lo que sucedió en este momento, pero queremos pasar simplemente rápido por esta sección. Versículo 24. Pero hubo también entre ellos, y esto es lo que a mí me llama la atención, pero hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y esto me hace pensar mucho en la vanagloria, ¿no? Es decir, la sed de reconocimiento que tienen algunas personas, ¿no? O para no ser excluyente, que tenemos los seres humanos, ¿no? Es decir, nosotros siempre queremos el reconocimiento, siempre queremos estar en los primeros títulos, en las primeras sillas, ser reconocidos por los demás, que nos reconozcan por nuestra elocuencia, o por nuestra inteligencia, o por nuestra profesión, o por nuestro dinero. Siempre queremos ser representativos, ¿no es cierto? Pero el Señor acá les va a dar una lección bien interesante, ¿no? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él, es decir, Jesús, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Ay, este presidente es lo máximo, ¿cómo lo amo? ¿No? Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y esto es lo que básicamente es lo que es ser cristiano. No mirando nadie, cada cual a su hermano debajo de los hombros, como superiores a sí mismo. Simplemente considerarnos como que nosotros somos siervos de los hijos del Señor. Nosotros tenemos que servir a los hijos del Señor y lavarles los pies cada vez que podamos. Y de eso se trata el ministerio. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Son las preguntas retóricas de Jesús. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué interesante, ¿no? Y en el Evangelio de Juan narra básicamente cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos esa noche. Pero vosotros sois testigos, versículo 28, pero vosotros sois testigos de lo que habéis, estoy apuradito porque ya quiero terminar. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Algunos piensan de que este versículo se refiere básicamente a los apóstoles, que solo los apóstoles van a reinar con Cristo. Pero aquí hay un pequeño conflicto, porque Daniel, el libro de Daniel, hace una profecía donde dice, y se le dieron a los santos del Altísimo el reino, y reinarán con él. Es decir, todos nosotros. Y el apóstol Pedro dice que nosotros somos reyes y sacerdotes de Dios, y que reinaremos con Cristo. Y Pablo dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser simbólico, puede ser que sí, efectivamente, los dos apóstoles tengan ahí 12 tronos, y de pronto haya más tronos, no lo sabemos, aunque Apocalipsis sí habla de que alrededor del trono habían 24 tronos, donde habían 24 ancianos también. Entonces hay una cosa ahí que tenemos que estudiar más detalladamente, pero también puede ser de que nosotros como cristianos, que hemos permanecido con el Señor, estando el Señor en nosotros, y padecemos toda la persecución que hemos padecido sirviendo al Señor y sirviéndole aún, ¿no es cierto? Hemos permanecido con el Señor también nos está prometiendo a nosotros reinar con Él. El reino es nuestro, porque Él es el Rey. Versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Qué interesante, ¿no? Hay unos que piensan que esto se refería solamente a Pedro, pero aquí en el griego es zarandeado, a vosotros os ha pedido, a ustedes, a los discípulos. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es interesante que Jesús no le dijo, yo he orado para que Dios te saque de la prueba. No le dijo eso, le dijo para que tu fe no falle. Pruebas, hermanos, vamos a tener, pero el Señor está con nosotros. Y le dijo, Pedro le dijo, ¿no? Versículo 33, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Imagino la cara del Señor sonriendo. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Ustedes conocen la historia, Pedro lo negó, ¿no? Y el Señor después lo perdonó. Y después versículo 35 dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y alforja y sin calzado, ¿faltó algo? ¿Se acuerda cuando Jesús envió a los 70? ¿No? Ellos dijeron, nada.
Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también en la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. En otras palabras, tenemos que ser precavidos. Ahorita hay una pandemia en la calle, afuera, y la gente dice, no, yo tengo fe, yo salgo. Que la sangre de Cristo me cubre, lo cual no es bíblico. Pero bueno, y se arriesgan. Pero el Señor dice, no, yo te he dicho que antes era así, pero ahora es así. Y entonces se están pasando situaciones donde nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que tener prudencia. Versículo 37. Pero os digo que es necesario que se cumpla todo en mí aquello que esté escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí 2 espadas. Y él dijo, basta. Y bueno, de pronto esto salen de esta escena y versículo 39 dice, y saliendo se fue, como solía, interesante, como solía, ¿no?, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegaron a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. ¿Por qué les habrá dicho esto el Señor? Porque el Señor sabía lo que iba a pasar. Y de repente la tentación iba a ser, ¿qué tipo de tentación? Difícil. Por ejemplo, Pedro fue tentado a matar a alguien y le cortó la oreja al siervo este que se llamaba Malco. ¿No es cierto? Pero el Señor dijo, orad para que no estés en tentación. Muchos interpretan esto como que orad para que no te duermas. Pero no necesariamente es eso. Aunque sí estaban cargados de sueño, dice la Biblia también. Dice, versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué interesante. Así debemos orar nosotros todos los días. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No te asustes y no te sorprendas si el Señor manda ángeles a tu alrededor también. A veces usa personas que están contigo. La Biblia dice que Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Es decir, sus discípulos estaban tan tristes, tan acongojados que ya se echaron a morir ahí, ¿no? Se quedaron dormidos. Y él les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En otras palabras le dijo, Judas, qué hipócrita eres. Cada vez que nosotros nos hemos saludado con beso. Cada vez que nos encontrábamos, nos abrazábamos y nos besábamos. Entonces para ti esto simplemente es así, simple, normal. Hola, ¿cómo estás? Y un besito. Como diciéndole, Judas, así de simple entregas al Hijo de Dios, así de simple para ti. Interesante, ¿no? Viendo los que estaban con él, versículo 49, y lo que había de acontecer le dijeron, Señor, heriremos espada, imagino que ese habrá sido Pedro, ¿no? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y sabemos que Pedro fue, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Jesús hizo otro milagro en presencia de todos los que fueron a arrestarlo. Pero aún así, ellos no creyeron en los milagros y arrestaron al Señor. Qué interesante. Hay personas que no se van a convencer del Evangelio así tú les muestres el cielo abierto. Es una cuestión ya de la voluntad de Dios. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hermanos, hay mucho más para estudiar aquí, pero el tiempo queda corto, no me puedo extender más, simplemente a dejarlo ahí. Lo que quisimos hacer en la iglesia es simplemente dar estas enseñanzas por Semana Santa, recordarles de que mañana, este jueves, el pastor va a continuar con el capítulo 19 de Jueces. El viernes el pastor Fernando va a estar continuando con esta serie de Semana Santa, y el sábado yo continúo con Santiago, y el domingo viene el servicio normal. No nos desesperemos por esta extensión de la cuarentena, hermanos. Sabemos de que el Señor está en control y algo está haciendo. Algo está haciendo. Saquemos provecho de nuestras familias. A veces descuidamos a nuestras familias y no nos damos cuenta de lo importante que son ellos para nosotros. No quiero despedirme, hermanos, sin simplemente hacer una oración. Primeramente por las personas que tal vez están escuchando esto por primera vez y no saben de lo que estamos hablando. Bueno, básicamente lo que estamos hablando es esto. El Hijo de Dios vino al mundo no solamente a visitarlo, vino al mundo a pagar un precio por el pecado de cada ser humano que nace en este mundo. Porque la Biblia dice en que el corazón de Dios está que la paga del pecado es muerte. Es decir, para que tú obtengas el perdón de Dios, alguien tiene que morir. Y Dios le dijo a los judíos que maten animales para que sea un tipo. Pero el Señor se hartó de los animales porque los judíos cada vez que pecaban mataban un animal, y Dios dijo, estoy harto de esto. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados y por los míos.
Y el Evangelio consiste en que tú aceptes ese sacrificio de Cristo Jesús sustitutorio, que Jesús murió por tus pecados, para que por medio de él tú puedas acercarte al trono de Dios. Porque si es que no vienes a Dios por medio del Hijo, no vas a tener ninguna oportunidad. Así que déjenme orar por las personas que no conocen al Señor, porque de alguna manera todo esto que está sucediendo les puede asustar. El mundo se está acabando, y es cierto, pero tenemos que tener confianza en que Dios ya hizo algo, ya proveyó algo para nosotros. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos das. El tiempo corre, vuela, hay mucho por compartir, pero el tiempo es traicionero, Señor. Pero Padre Santo, te agradecemos porque tú nos permites conectarnos y estar en contacto con nuestros hermanos. Pero también, Señor, quiero orar por aquellas personas que nos ven o escuchan por primera vez esto que Jesús estaba hablando en la última semana de su padecimiento. Y, Señor, simplemente para que ellos tengan un conocimiento de ti, de quién tú eres. Y tú que me estás escuchando, si ves esto por primera vez y no sabes, lo único que te puedo decir es lo siguiente. Necesitas al Salvador, necesitas a Jesús. No hay otra oportunidad ni otro chance que esta vida. Es aquí, es hoy lo que necesitas. Y lo que tú necesitas es tener a Jesús en el corazón y recibirlo como Señor y Salvador. No hay otra opción. No hay ninguna otra salida para las cosas que se avecinan, las cosas que vienen. Entonces, si tú quieres recibir al Señor, lo único que yo te recomiendo es lo siguiente. Entra en tu aposento y haz una oración simple. Una oración como, Señor, yo reconozco que soy pecador, que te he fallado y que he pecado voluntariamente contra ti, y creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para sustituirme a mí en esa muerte. Y creo que Él es la propiciación por mis pecados, que Él pagó mi culpa, y le recibo como Señor y Salvador. Esta es la única situación que te coloca delante de Dios. Y los cambios los vas a experimentar, y pídele al Señor que te llene con su Espíritu Santo. Bueno, hermanos, eso sería todo. No se acuerden las cosas que ya los anuncios que ya les dije. Y bueno, gracias a los hermanos que se han conectado. Discúlpenme que he estado hablando muy rápido, pero los versículos han sido muchos y quise abarcar todos sin dejar de leer ninguno. Así que, hermanos, simplemente nos estamos viendo mañana en el servicio normal de mitad de semana, el viernes con el pastor Fernando, el sábado estudiando Santiago y el domingo el servicio normal a las 10 de la mañana que empieza la alabanza. Y esperamos que pase pronto esto para reunirnos otra vez y poder abrazarnos, hermanos. ¿Ok? Entonces, los bendecimos en el nombre de Jesús y oramos por ustedes siempre, están en nuestro corazón y gracias por ser parte de nosotros. Y bueno, que el Señor les bendiga y les provea todo lo que necesitan en este tiempo. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén.